Bueno, pues me vuelvo a presentar. Mi nombre es Margarita Barrera. Voy a compartir con ustedes un movimiento o una clase o como le quieran llamar, en la cual, en primer lugar, necesitan saber, a ver, permítanme tantito, no sé qué pasó. Ok. En la cual necesitan saber por qué se hacen estos movimientos, por qué tenemos que hacerlos, qué sucede, o el por qué se le están llamando así, ¿verdad? Y el tema de hoy es los excluidos dentro del sistema familiar, ¿sí? Así mismo dijera. Pues aquí, cuando hablamos de excluidos, pues nos podemos imaginar muchas cosas, ¿verdad? Pues que son los que nos tomamos en cuenta, de los que no hablamos, pero bueno, para meternos de una vez al tema, déjenme decirles que todos tenemos una familia como esta. Absolutamente todos tenemos una familia así. Esta familia es un conjunto de elementos vinculados e interrelacionados entre sí que forman un sistema, ¿sí? Para que cualquier sistema funcione equilibradamente, es necesario que cada uno de sus elementos ocupe el lugar que le corresponde. De la misma manera que para que el motor de un coche funcione correctamente, es necesario que cada uno o cada una de sus piezas que lo forman estén colocadas en su lugar y en su posición correspondiente. En todo sistema familiar es imprescindible que cada uno de sus miembros ocupe este lugar que le corresponde dentro del sistema. Y que solamente de esta manera es posible el equilibrio emocional y el crecimiento individual de todos y de cada uno de sus miembros. Sobre todo la salud del sistema familiar en su conjunto. ¿Cuándo se produce este desequilibrio dentro de los sistemas familiares? Bueno, en primera, pues cuando el sistema excluye a uno de sus miembros, le niega la pertenencia al mismo. Y sí, tú te vas a poder dar cuenta con lo que te voy a ir hablando, cómo hay un excluido dentro de tu sistema familiar. ¿Sí? Entonces, cuando uno de estos miembros se le es negado la pertenencia, generalmente la exclusión aparece ligada a los secretos familiares. Estos pueden ser abortos, muertes tempranas, ruinas económicas, violencia, suicidios, homosexualidad, hijos ilegítimos, enfermedades mentales. Y los excluidos son etiquetados por la memoria familiar como ovejas negras de la familia, ¿sí? No se habla de ellos, no se les tiene en cuenta. Y a lo largo de varias generaciones, hasta se olvida que han vivido y que forman parte del clan familiar. Mi pregunta aquí es, ¿tú eres uno de los excluidos de tu sistema familiar? ¿Te consideras esa oveja negra? ¿O hay alguien excluido dentro de tu sistema familiar? Uno de los elementos abandona la posición que le corresponde dentro del sistema para ocupar la posición de otro elemento. Y ahí se produce el desequilibrio. Se produce un conflicto por usurpación de rol. Es, por ejemplo, el caso de familias donde los abuelos o uno de ellos ejercen el rol de padres de sus nietos. ¿Qué rol estás ejerciendo tú en tu familia? ¿Estás siendo la madre, el padre de tus nietos? ¿Ocupando un lugar que no te está correspondiendo? Porque ese lugar le corresponde a sus padres. O el caso, por ejemplo, del hijo que ocupa la posición de su padre. O bien desplazándolo o bien en ausencia del mismo. Hemos tenido en cuenta de muchos casos así. Cuando cuando el padre muere, el hijo quiere ocupar el lugar. ¿Sí? Y es ahí el desequilibrio que se da.
porque este se coloca en el rol de marido de su propia madre. También vemos en consulta el caso del hermano menor que adopta el rol del hermano mayor en la familia, asumiendo tareas y responsabilidades que no le pertenecen. Y se los digo por experiencia, porque nosotros tenemos un hermano mayor que como ya está mayor, prácticamente mis hermanas asumen ese rol, ¿sí? Otro de los elementos del sistema es cuando hacemos mucho más que el otro o hacemos mucho menos que el otro de lo que nos corresponde. Por ejemplo, familias donde la madre se sacrifica en exceso por la familia y toma el rol de estar siempre pendiente de las necesidades del marido, de los hijos, de los nietos, hasta a veces de los yernos, de las nueras, desatendiendo sus propias necesidades. O en la otra polaridad, un miembro de la familia que no ejerce las funciones o tareas propias de la posición que ocupa en la jerarquía familiar. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué posición te encuentras tú ahora? Reflexiona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las almas de los óvulos fecundados? De los embriones y fetos que no llegan a nacer. O incluso, puedes preguntarte, ¿desde qué momento ellos llegan a tener un alma asignada? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Porque la mayor parte de los embarazos son embarazos gemelares. Estamos hablando de entre un 75 a un 80%. Embarazos gemelares, donde se fecundan dos, pero solo uno sobrevive. Y de repente tú dices, ay, es que tuve un sangradito, tuve una amenaza de aborto. ¿Y qué crees? No fue una amenaza de aborto. Fue un embarazo gemelar, donde un óvulo salió. ¿Sí? Un óvulo fecundado se desplazó. Es importante comprender que desde el mismo momento en que se produce la concepción, hay un alma que ya se conecta con ese embrión. Y eso significa que los óvulos fecundados que están criogenizados y los quieres donar o que quizás los estés guardando para ti, para un futuro, ya tienen un alma vinculada. De igual manera, los embriones y los fetos que no llegaron a nacer porque fueron abortados, también tienen almas asociadas, aunque no hayan llegado a la vida. Algunas almas tienen sus propias razones para no llegar a nacer. Entonces, si tú tuviste una pérdida, ahora quiero que tengas claro que no debes sentirte culpable. No, no te sientas culpable de eso. Por no haber sido consciente de esto que te estoy explicando simplemente. ¿Sí? Todo tiene un fin. Hasta el hecho de que tú hayas querido producirte un aborto. No debe de haber culpa. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿pero por qué, Margarita? O los religiosos podrán decir, ay, pero ¿por qué si es un... Esa alma te eligió a ti desde antes de que tú lo eligieras a él. Esa alma te eligió y dijo, con ella voy a tener este proceso corto de mi vida porque es el alma perfecta para que yo evolucione lo poquito que tenía yo que evolucionar. ¿Sí? Estas almas tenían su propio propósito.
¿sí? Es decir, sus propias razones para no llegar a término. ¿Y qué significa esto? Para comprenderlo mejor, primero tenemos que tener en cuenta otro proceso que está relacionado. Cuando una persona fallece en ciertas circunstancias inesperadas o inconscientes, como una muerte súbita, un accidente, un asesinato, o incluso estando bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias que puedan nublarle el raciocinio, su alma simplemente abandona bruscamente su cuerpo y se desconecta de la vida, pero no es consciente de que ha fallecido y sigue comportándose como si estuviera viva. Entonces se quedan estas almas vagando en el astral. Ya les había contado en el programa de Humano Luz que manejó que el astral es la cuarta dimensión, el mundo de los sueños, a donde llegan todas estas almas también y se conectan y se comunican con nosotros. Esta es el mundo más conocido como las almas también en pena. Hasta que sean conscientes y puedan pasar a la siguiente dimensión. Ejemplo, mira, si has visto, ¿alguien ha visto la película de Ghost? ¿Alguien la vio? Que se transmitió en la década de los 90 con Patrick Swayze, algo así, y Demi Moore. Me imagino que muchos la vieron, ¿verdad? Estuvo muy taquillera esa película. Bueno, ahí pudimos ver en la escena en la que él fallece asesinado. Y pudiste presenciar que él sale del cuerpo queriendo atrapar al asesino. Se pasa toda la película tratando de cumplir esta misión y solo se queda en paz y trasciende cuando lo consigue. En este caso, él sabe que está muerto porque se ve en los brazos de su pareja. Sin embargo, él se comporta como que si estuviera vivo y quiere atrapar al asesino porque tiene esa sed de venganza. Y así es como sucede en la película, así también muchas almas que no son conscientes de que han fallecido, se quedan ahí en ese tránsito, apegadas a las personas con las que tienen relación con él. Así como la película que él se quedó pegado a Demi Moore para cuidarla, ¿no? Hacia el final de la película él logra cerrar el ciclo y trascender. Bueno, pues, déjame decirte qué sucede con las almas que no son conscientes de que fallecieron. Cuando las personas han fallecido sin tener conciencia y no tienen la posibilidad de salir de ahí por su propia cuenta, hay una serie de almas con un nivel de evolución superior. Muchos les llamamos seres de luz, maestros ascendidos, guías espirituales, ángeles. Otros les llaman hermanos mayores. Cambia la nomenclatura según la cultura. Al otro lado están ellos, que les dan energía sanadora para que puedan salir de ese estado de falta de conciencia y puedan pasar al siguiente nivel. Los curan los ayudan en ese proceso de sufrimiento, de dolor, porque acuérdate que tenemos memorias, ¿sí? Y que quedan impregnadas en nuestro ser, ¿sí? También puede que hayan personas que en sus sueños lúcidos o viajes astrales puedan verlos y ayudarlos a encontrar el camino. Por eso muchas veces cuando a mí me solicitan una terapia de duelo, me dicen, Margarita, ¿me puedes ayudar? Porque mi mamá está a punto de trascender, o mi papá, bueno, X o Y razón. Eso es lo que hacemos. Nos vamos hacia el astral y ayudamos a esa alma a transitar ese camino hacia un lugar lleno de luz. Y los dejamos cuando ya están con sus familiares.
Cuando ya están ellos acogidos, ya se encuentran bien. Pero en todo ese proceso, los llevamos y los guiamos. Pero solamente lo podemos hacer a través de una terapia de duelo. Así como nosotros les ayudamos a encontrar ese camino, así como otras que pertenecen a la familia de almas de los barqueros que les llaman, que se dedican a en esta dimensión a facilitarles ese túnel de luz para que puedan trascender. Y en estos casos, ese siguiente nivel no puede ser directamente otra encarnación completa. Tiene que ser una semi-encarnación. ¿Sí? Ay, Jesús. ¿Qué pasa? Bueno. Por eso pasa que que pasan por ser un hijo no nacido, ya que ese corto embarazo les devuelve la conciencia de que sí pueden volver a encarnarse, después de haber hecho el proceso de sanación que haya necesitado cada uno. Y es así como después de esta semi-encarnación, habiendo pasado por un óvulo donado, por un embrión o por un feto, en fin, por un aborto, esas almas pueden volver al espacio entre las vidas y planear su nueva vida, ya que ahora sí tienen la suficiente fuerza vital para poder pasar a la siguiente encarnación. ¿Sí? Entonces, es fundamental que sepas que si has tenido un aborto, no te ha sucedido algo malo, sino que es algo natural y que en realidad es bueno para esas almas. Y además, seguramente, pues ya lo habían planeado antes de encarnar simplemente. Solamente lo ayudaste a trascender para que volviera a encarnar. ¿Sí? Y de esta forma, desde el punto de vista de las constelaciones familiares o la biodescodificación, que es lo que también trabajo yo, estas experiencias están directamente vinculadas a tu transgeneracional. Es decir, a aquellos antepasados que también fueron abortados, asesinados o excluidos de alguna manera. Y tú heredaste esta experiencia porque es un tema que a ti te quedó por resolver en tu vida anterior, en alguna vida pasada. Y elegiste a este árbol familiar para poder revivirlo y trascenderlo. Además, mira, al heredarlo, tienes también la oportunidad de dar a estas almas un espacio en el clan familiar. Es decir, que sean vistas, que sean recordadas y que dejen de estar excluidas. Y así las liberas a ellas para que puedan volver a encarnar. Y también a todos tus descendientes de repetir el mismo patrón. Si has escuchado casos de una persona que quiere tener un bebé y no tiene bebé y aborta y aborta y aborta y aborta. Está repitiendo el patrón simplemente. Entonces, como puedes notar, estamos dentro de un mundo que es muy complejo, que tiene muchas dimensiones. Y es valioso que comprendas que todo lo que sucede tiene un propósito siempre. Y que nada es bueno y que nada es malo. ¿Sí? No hay ningún error. Dar un lugar a las almas de los abortos en constelaciones familiares o en biodescodificación es importante porque le das a esas almas su lugar para que puedan seguir su ciclo y no puedan seguirse repitiendo en tu vida familiar. Porque si no se les reconoce, se quedan enganchados ahí a ti o a tus hijos, a tus siguientes generaciones.
Y de ser así, tus hijos vivos podrían presentar también o pueden estar presentando síntomas de un yacente. ¿Sabes qué es un yacente? Dentro de la biodescodificación, un yacente es un muerto que traemos pegado. Un muerto que estuvo antes que tú y que al nacer tú, pues se está representando ahí. Entonces tú podrías tener estos síntomas de un yacente, ya que llevas ese duelo de tu hermano no nacido con él. En fin, mira, los excluidos siempre desean ser vistos, porque si no, no pueden seguir con su evolución. Por eso se quedan enganchados, para que alguien los vea y los guíe o los cuide. Entonces, cuando tú les das ese espacio en tu vida, en tu corazón, ellos pueden seguir su camino, su destino hacia su siguiente encarnación. Y para que eso suceda, lo que solemos hacer es, en constelaciones familiares, es darles a cada uno su lugar correspondiente, como hijos nuestros, de manera que ellos se sientan incluidos dentro del árbol familiar. Y también es importante que nosotros los padres hagamos el duelo correspondiente. Entonces, cerrar adecuadamente esos procesos te van a ayudar a sanar tu vida, tu fertilidad y tu árbol familiar, aliviando esas cargas y facilitando el camino para que tú, tu pareja, tus hijos y las siguientes generaciones que te van a preceder puedan tener una vida plena y feliz. ¿Sí? Comúnmente, los casos de abortos e hijos no nacidos también se encuentran en las historias de tus padres, abuelos y demás ancestros. Y esto precisamente es lo que nosotros sanamos dentro del ritual del útero. Dentro de la formación de guardianas del útero, esto es lo que hacemos nosotros. Sanar todas esas heridas de sufrimiento y dolor que tuvieron nuestras ancestras. Porque hubieron muchas, imagínate, son 7 generaciones de abuela, contando a mamá. Estamos hablando de 127 mujeres. Y dentro del rito, dentro de la ceremonia de útero, las ayudamos a sanar. Las ayudamos y entramos a sus úteros a sanar los úteros de ellas y también de nuestras generaciones siguientes. En muchas ocasiones, estos abortos se convirtieron en secretos familiares, ya que los embarazos no deseados estaban muy penalizados antes socialmente. Además de ser médicamente complicados, como lo cual podrían llevar al fallecimiento de la madre. Y se gestionaba con culpa y vergüenza, incluso con la exclusión social, sobre todo dentro de la religión. ¿Algunas de ustedes supo de algún caso así? Claro, muchas de nosotras sabíamos, ¿no? También pueden haber abortos naturales que pueden no haber sido procesados emocionalmente, porque han causado mucha tristeza, porque no hubo un apoyo emocional para poder o saber cómo gestionarlo, o porque la madre ya tenía otros hijos de los que tenía que ocuparse y no pudo hacer un duelo correspondiente. Y esto quedaría como un tema pendiente para las siguientes generaciones. Entonces, al constelar a estos hijos no nacidos, estás ayudando a todo tu árbol familiar, a tus hijas, a tus hijos, a que no se siga repitiendo todo esto. Recuerda que lo que no resuelven nuestros ancestros, lo heredamos nosotros. Este tipo de experiencias muy emocionales suelen quedarse pendientes de gestionar. Es decir, que la persona fallece y este tema aún está por resolver en su interior, todavía le atribuye. Entonces,
Está como, ¿has jugado la papa caliente? Se lo pasan, ¿sí? A ver a quién le cae y a quién le toca la monedita. Así como la papa caliente, que es difícil de sostener, se pasa a la generación siguiente, que va a manifestar en su vida la esencia de lo que le sucedió a la anterior. Es decir, generando síntomas parecidos en su vida. ¿Sí? Un ejemplo, aquí vemos una foto bonita de una familia, ¿no? De los abuelos con todos sus hijos. Antes los abuelos tenían muchos hijos, ¿no? Entonces, si mi abuela tenía muchos hijos y se sentía sola y sin ningún apoyo para mantenerlos, quizás dentro de su inconsciente deseaba no tenerlos o no haberlos tenido, ¿sí? Pero antes estaba tan pillado todo eso de que se pusieran el DIU, que se pusieran cosas así anticonceptivas, que la gente de antes no lo hacía, ¿sí? O si lo hacía secretamente. Entonces tu abuela probablemente en su inconsciente decía hubiera deseado no haberlos tenido, secretamente. Nunca lo dijo, ¿no? Y nosotros, por lo mismo, no somos fértiles para cumplir ese deseo insatisfecho. ¿Y qué creen que se está dando ahí? Una lealtad hacia la abuela. Una lealtad de algo que ella no quería ya hacer. Entonces nosotros tomamos esta lealtad y decimos, bueno, en esta generación no doy hijos. O nuestra bisabuela tuvo muchos abortos, porque en realidad no deseaba tanto hijos. Ya que tal vez su marido era mucho mayor que ella y no se sentía segura o no se sentía amada en su relación. Así que para honrarla, puede que nos encontremos parejas o no consigamos formar una familia para evitar repetir la misma historia. Entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo familia? ¿Por qué no encuentro una pareja, un hombre que me ame? Es una lealtad que tal vez estás llevando a cabo. ¿Sí? Y estos síntomas también los podemos ver dentro de la biodescodificación. También pueden tener origen dentro del proyecto sentido, con el que tus padres te concibieron. ¿Cómo te concibió papá, mamá? Se cree científicamente, por estudios realizados por Hartman, que 9 antes de que tú fueras concebida, tus papás ya habían pensado en algo o no habían pensado en algo. Pero 9 meses antes, tú ya traes memorias de mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea el proyecto sentido? Lo que ellos deseaban para ti al concebirte puede ser debido al tipo de hijo que representas para ellos, de manera consciente o inconsciente. Tal vez querían una niña, tal vez querían un niño, no lo sé, tal vez tuvieron una pérdida y contigo suplantaron esa pérdida. Asimismo, puede existir en el árbol familiar una infinidad de patrones que tú estás repitiendo de manera inconsciente sin saber por qué. Entonces, esas lealtades invisibles, como también se les llama, pueden estar produciendo problemas en tus relaciones de pareja, con tus hijos o con tus padres. También pueden estar generándote problemas financieros o enfermedades que te están haciendo sufrir por no haberlo sacado a la luz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros formamos este arbolito que tú estás viendo acá, estamos gestionando la resolución de todo esto, ¿sí? Los abortos y de otros tipos de hijos no nacidos es uno de los temas más habituales para resolver en las sesiones de constelaciones familiares y de videodescodificación.
con las que se consigue llegar al hijo no nacido a la luz, para que deje de estar en la sombra, excluido. Y de este modo se pueda resolver el duelo que quedó pendiente, ya sea por nuestra parte o de nuestras antecesoras. Entonces, si tienes algún duelo pendiente o tienes dificultad con la fertilidad, la creatividad, la prosperidad o la felicidad, que posiblemente estén demostrándote que hay un tema activo de exclusión. ¿Sale? No porque tú lo estés, es por transgeneracional. Entonces, así como estás, así como te encuentras en este momento, vamos a hacer un movimiento